Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Gracias por acompañarnos y bienvenidos a este Tu Devocional, con un mensaje de fe y esperanza en medio de tiempos difíciles, en medio de las angustias y de las incertidumbres. Por eso les traigo hoy una palabra poderosa en el Señor y la he titulado La fe del grano de mostaza. En el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versos 5 y verso 6, encontramos la historia, encontramos una conversación entre Jesús y sus discípulos. Y en medio de esta conversación, los discípulos le hacen una petición especial a Jesús. Escuche lo que dice el texto. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Alguien dijo en una ocasión que este texto es uno de los textos más malinterpretados de la Biblia por nosotros los cristianos. Y yo creo que tiene toda la razón. Y les explico el porqué. Durante mi caminar en el Señor, he escuchado varios sermones con respecto a la fe del grano de mostaza. Y en la mayoría de ellos se me enseña que si yo tuviera una fe tan pequeña, tan diminuta como el grano de la mostaza, entonces podría decirle a las montañas: quítate de aquí y plántate en el mar, y ellas obedecerían. Pero yo pregunto, ¿será que una fe tan pequeña tiene el poder de obrar milagros sorprendentes? Preste mucha atención, porque si usted es una persona que necesita un milagro de Dios, tiene que tener muy en cuenta su fe, porque el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 6, el Señor nos dice que la fe es indispensable para que Dios obre milagros en tu vida. Sea cual fuere el milagro que tú necesitas, no importa el nombre de tu enfermedad, no importa la cuantía de tu deuda, no importa el tamaño o la aflicción por la que tú estés atravesando. Dios te dice hoy: simplemente cree, simplemente ten fe. Porque para el que cree, todo le es posible. Pero ¿por qué Jesús compara la fe con una semilla de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas, y no la compara con un grano de arena, por ejemplo? Por algo muy sencillo. Y ya les digo, el grano de mostaza es una semilla, y las semillas tienen características especiales que no las tiene un grano de arena. Una semilla, por muy pequeña que sea, tiene un potencial dentro de sí, tiene vida dentro de sí misma. O sea, toda semilla tiene el poder de crecer, de desarrollarse, de convertirse en un árbol y de producir muchos frutos. Demos un vistazo al Evangelio de Marcos en el capítulo 4. Les voy a leer del verso 26 al verso 29 en la Nueva Traducción Viviente. Dice el texto: Jesús también dijo: el reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra, día y noche. Sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede.
La tierra produce las cosechas por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta con la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. En este texto que acabamos de leer, el Señor nos dice que la semilla cae a tierra, que es sembrada. No se queda la semilla sin producir fruto. O sea, la semilla no se queda siendo semilla todo el tiempo. Porque si la semilla no crece, entonces no va a cumplir el propósito con el cual fue creada. La semilla tiene que reproducir todo ese potencial que lleva dentro de sí. Tiene que pasar por un proceso. Muchas veces ese proceso es largo, muchas veces es muy difícil, pero necesariamente la semilla tiene que crecer. El Señor dice más adelante en el verso 30 que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza sembrada por el agricultor. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Sucede lo mismo con la fe, querido hermano. Romanos capítulo 12, versículo 3. Mire lo que dice este texto. Allí en ese texto nos dice el Señor que a cada uno de nosotros Él nos dio una medida de fe. ¿Qué significa esto? Que el Señor nos ha dado una porción determinada de fe. Esta medida de fe es la que nos lleva a reconocer que somos pecadores. Es la que nos lleva a arrepentirnos de nuestros pecados y abrir el corazón a Jesús. Pero esa semilla que el Señor plantó en nuestros corazones tiene que desarrollarse, tiene que crecer. De lo contrario, siempre va a ser semilla. Y como semilla no va a alcanzar a cumplir el propósito por la cual Dios la plantó en nuestros corazones. Jesús en una ocasión reprendió a sus discípulos por ser hombres de poca fe. En el Evangelio de Mateo, capítulo 14, encontramos una hermosa historia. Aquella historia en la cual el apóstol Pedro caminó sobre las aguas para ir al encuentro de Jesús. Pero dice la Biblia en ese texto que hubo un momento, hubo un punto en el cual el apóstol Pedro comenzó a dudar. El viento sopló más fuerte, la tempestad creció y el apóstol Pedro dudó y comenzó a hundirse. Y Jesús reprende al apóstol y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entendamos algo. El Señor no dice que Pedro no tenía fe. Jesús dice hombre de poca fe. O sea, sí tenía fe, pero era muy poca para el milagro que él quería alcanzar. La fe del grano de mostaza es una fe que está en continuo crecimiento. Es una fe que se desarrolla. No es una fe estática. No es una fe que no reacciona ante las circunstancias. La fe, querido hermano, la fe que produce milagros, es una fe que crece. Usted no puede pretender llegar a un almacén y comprar un artículo del almacén que vale 100,000 pesos cuando lo que tiene en el bolsillo son 10,000 pesos. No puede hacerlo. Es simplemente imposible. No le va a alcanzar para lo que usted quiere comprar. Escúchenme, no podemos mover montañas cuando dudamos con un simple
vientecito. Es imposible hacerlo. Y quiero hablarte un poco también acerca del libro de los Hechos, en el capítulo 14, en el verso 9. Porque allí en ese texto dice la Escritura que el apóstol Pablo se encontraba enseñando en un lugar llamado Listra. Y dentro del auditorio que estaba escuchando al apóstol, se encontraba un hombre sentado porque estaba imposibilitado de los pies. No podía caminar, nunca había caminado. Escuchen lo que dice el verso 9. Dice el texto: este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Le repito esta pequeña línea. Dice: y viendo que tenía fe para ser sanado. O sea, Pablo se dio cuenta que este hombre había desarrollado su fe. Pablo se dio cuenta que la fe en este hombre había crecido tanto que le alcanzaba para el milagro que había ido a buscar. Y el verso 10 dice: así que Pablo lo llamó con voz alta, le dijo: levántate. Y el hombre se puso en pie de un salto y comenzó a caminar. Escúchame, querido hermano, tú que necesitas un milagro del Señor, tú que necesitas que Dios obre en una forma extraordinaria en tu vida, en medio de tu familia, yo quiero preguntarte algo. ¿Te alcanza tu fe para el milagro que necesitas? ¿Te has preocupado por desarrollar tu fe? Porque tu fe crezca, porque esa semilla que Dios plantó en el corazón pueda crecer y desarrollarse. Yo quiero recordarte lo que dice el libro de Romanos en el capítulo 10, en el verso 17. Ahí el texto bíblico dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Yo sé que tú necesitas un milagro. Yo sé que hay una necesidad o hay necesidades en tu vida que necesitas suplir. Y yo quiero invitarte en este momento para que te arriesgues hoy a creerle al Señor, para que te arriesgues a confiar plenamente en el Dios Todopoderoso. Si te acercas con fe, el Señor va a obrar en una forma extraordinaria y sobrenatural sobre tu vida y sobre cada problema que tú necesitas resolver. Pero tienes que creer, porque recuerda que Dios es galardonador de los que le buscan. Que el Señor te bendiga, amado hermano. Que el Señor te bendiga, querido amigo. Y recuerda darle un like, un me gusta, si te gustó esta enseñanza. Y suscribirte a nuestro canal. No te olvides tampoco de compartirlo con tus amigos, con tus hermanos, con aquellas personas que tú sabes que están teniendo problemas con su fe y necesitan que su fe sea estimulada. Compártelos con ellos. Y nos vemos en nuestro próximo video. Que Dios te bendiga.